Lección 3: Fundamentos de la predicción. Con medidas ha medido los tiempos, y con números los ha numerado, y nada cambia ni se mueve hasta que la medida está colmada. Libro de Esdras. Se sabe que han existido numerosos oráculos a lo largo de millares de años y en todas las latitudes, que esos oráculos emitían sus augurios a base de procedimientos especiales basados en principios fijos, que florecieron múltiples escuelas dedicadas a la enseñanza de esos procedimientos, que ha habido numerosas predicciones que se han cumplido, que los libros sagrados contienen profecías de gran trascendencia, que existen claves, no solo las de la Cábala, que ayudan a interpretar y dar sentido a conceptos que parecen no tenerlo, y en fin, que desde los tiempos más lejanos el hombre ha cultivado la predicción y se ha servido de ella para resolver los más variados problemas. Como es lógico suponer, prácticas que han perdurado con tal constancia no pueden por menos que estar basadas en fundamentos sólidos, y a la par que satisfacer una necesidad de la naturaleza humana, derivar su eficacia de una ciencia que tenga sus bases en lo íntimo de esa naturaleza. Se dispone, sin embargo, del cuerpo de doctrina que explique satisfactoriamente la razón de ser de esa ciencia y sus posibles vinculaciones con el hombre y el universo. La predicción es anterior a todos los lenguajes de que se tiene noticia, y lo único que conocemos de sus fundamentos está compendiado en algunos de los símbolos en que los sabios de la antigüedad cifraron las enseñanzas que poseían. Será, pues, en ellos en que deberemos inquirir la doctrina y sus vinculaciones, y desentrañando el significado de cada uno, traducir a conceptos asequibles a la mentalidad actual lo que mentalidades distintas inscribieron en esa forma, tal vez porque era el único lenguaje gráfico de que se disponía entonces, y es posible que por exigirlo así la multiplicidad del saber que encierran y la imposibilidad de hallar palabras que lo expresaran fielmente. Como se sabe, símbolo es la imagen o figura con que se representa una idea, un concepto, un suceso, una fórmula, generalmente el símbolo interpretado en forma sencilla y expresando un significado más alto, de manera que, teniendo semejanza con cosas fácilmente comprensibles por su materialidad, despierte en nuestro ánimo nociones espirituales, o constando de elementos breves, resuma conocimientos múltiples. En lo que a la ciencia que nos ocupa se refiere, su simbolismo está formado con tres elementos básicos, que son: primero, el círculo, que representa el alma, lo que anima. Segundo, el semicírculo, que representa el espíritu, lo que piensa. 3 grados. La cruz, que representa la materia, lo que obra. Fic. 4. Signos astrológicos y matemáticos en que está compendiada la mecánica celeste. Combinados esos elementos en figuras, los sabios de otros tiempos compendiaron en cada una un conjunto de profundos conocimientos cuya interpretación, si el lenguaje de que disponemos la hiciese posible, ocuparía numerosas páginas, pues no solo los signos y las figuras tienen valor por las proporciones de alma, espíritu y materia de que están formadas, sino por la posición que cada elemento ocupa en relación a los demás, añadiéndose a esta dificultad la de que cada figura lo mismo se refiere al hombre que al universo, a los procesos que se efectúan en nuestro interior, que a los que tienen lugar en el cosmos, a los deseos que alimentamos en determinado instante, que a los principios inmutables que rigen la eternidad. El gráfico Fic. 4 contiene algunos de esos símbolos, se cree que tal como estaban ordenados en el aula de un antiquísimo templo. Aún en el caso de poseer un conocimiento fiel del sentido de los trazos que les dan forma, sería viable su interpretación como no fuese apelando, a nuestra vez, a una simbología similar. Transmitida en símbolos la doctrina que abona la ciencia de las anticipaciones, y no habiendo llegado a nuestros tiempos otra cosa que fragmentos del caudal primitivo, fragmentaria e incompleta tiene que ser también la exposición que se haga, además de sujeta a error en la práctica, con extensas lagunas en la definición, y aprovechando para ello más bien los conocimientos fragmentarios conservados por las diversas escuelas ocultistas y los postulados de la ciencia moderna, que pidiendo a los símbolos que han llegado hasta nosotros la explicación completa del cuerpo de doctrina a que están vinculados. El breve resumen que vamos a ofrecer acerca de los fenómenos de la predicción tiene esas limitaciones, estando basado en ambas clases de enseñanzas, y aunque tal vez no sea lo bastante explícito como postulado de una ciencia, creemos que proporciona una idea clara de la que estamos considerando y explica racionalmente los factores que intervienen en ella. La predicción como resultado de factores universales.
Un factor universal es la suma de los elementos que hacen posible cierta cosa, por ejemplo, la existencia de la luz solar, el movimiento de rotación del planeta que habitamos y la propiedad que tienen nuestros ojos de ser sensibles a esa luz, que, haciendo posible el día y la noche en lo que al hombre respecta, lo capacitan para establecer diferencias entre lo que está iluminado y lo que no lo está. Siendo la predicción el resultado congruente de una causa que obra y una inteligencia que ve, la primera actuando a través de las leyes naturales, y la segunda advirtiendo por el conocimiento consciente o subconsciente que tenga de esas leyes la consecuencia a que lo obrado ha de conducir, para saber si la ciencia de que estamos tratando es posible, no solo será preciso averiguar si existen o no factores universales en el hombre y en el mundo que la hagan factible, sino que, una vez satisfecha esta condición, también será necesario determinar si el ordenamiento físico, mental y espiritual que gobierna al primero hace viable que pueda ver como completado lo que en el segundo está todavía en vías de formación, doble objetivo que nosotros vamos a tratar de lograr, estudiando en primer término lo relacionado con el mundo. Fic. 5. Zodiaco y hexagrama chinos, compendios de las doctrinas expuestas en el libro de las mutaciones. Cualquiera sea el origen del planeta que habitamos y cuanto hay en él, es indudable que su existencia y actual evolución de las formas de vida que lo pueblan tienen que estar regidas por la armónica intervención de ciertos elementos primarios, que, contando en sí mismos con las asistencias que hacen posible cada cosa, mueven cada una a cumplir los fines que convienen al equilibrio y finalidades a que tiene el conjunto. La antiquísima doctrina a que hace referencia la simbología esotérica llama factores universales a esos elementos y explica que cada uno está constituido por las siguientes concordancias. Primero, la posibilidad de la cosa, o razón en que tiene su ser. Segundo, una ley gobernante, o causa eficiente que la hace necesaria. Tercero, un proceso operativo, o fuerza en movimiento que le da realidad. Quiere decir que toda posibilidad está acompañada por una ley, la ley por un proceso y el proceso por un fenómeno, no pudiendo darse lo primero sin que se produzca lo último, y siendo cada cosa la resultante necesaria de la interacción de esos elementos a través del tiempo, el espacio y el movimiento cósmico, necesitándose únicamente la feliz consonancia de los agentes modeladores para que todo lo que es posible se convierta en realidad, esto es, para que la causa cree la necesidad, la necesidad se constituya en razón eficiente, y ésta ponga en acción los procesos formativos que dan existencia sensible a la cosa. Tanto de acuerdo con los postulados de la ciencia antigua como los de la moderna, los factores universales obran por partes y agrupaciones de parte, quiere decir, por átomos y agrupaciones de átomos en la integración o desintegración de la materia, concordancias y agrupaciones de concordancias en la formación, desarrollo y culminación de causas y efectos, y minutos y agrupaciones de minutos en la progresión del tiempo, no existiendo un ayer ni un mañana, sino un eterno hoy, que es la correlación necesaria entre el pasado y el porvenir y lo que hace de ambos un ininterrumpido presente, habiendo tanta mayor perfección en el conjunto de una cosa cuanto más completa es la que preside las partes que la constituyen. Fic. 6. Calendario azteca o piedra del sol, ideograma con que está cifrada parte de la sabiduría de los antiguos nahuas. En lo que respecta, por ejemplo, a la progresión del tiempo, supongamos que la medida de un día está representada por el grupo mayor A, Fic. 7. Como se sabe, las medidas inmediatas que forman ese grupo pueden dividirse en lapsos iguales de 8 horas, llamados mañana, tarde y noche, B, Fic. 7, y considerarse como las partes alícuotas que forman el total y le imparten sus características de conjunto, haciendo, pongamos por caso, que el día sea claro o nublado, según el grado en que cada una de esas partes lo son. La contribución con que concurran esos grupos a dar carácter al día está supeditada, a su vez, a la que cada uno recibe de las 8 unidades menores que llamamos horas, y la de estas a la de otras más pequeñas llamadas minutos, que serán las que, en último término, hacen que el día sea nublado o claro, según brille el sol durante la mañana y la tarde y esté o no despejada la noche, y las que, acumulando continuamente sus valores, convierten los días en semanas, las semanas en meses, los meses en años, los años en siglos, los siglos en milenios y estos llenan la eternidad. En el supuesto de que deseemos saber por la mañana de cierto día si a la tarde lloverá o hará sol, ¿será legítimo suponer que existen los factores universales que proporcionen la respuesta?
Hoy se obtiene ese conocimiento a base de reunir los datos que transmiten las estaciones meteorológicas distribuidas por ciertos territorios respecto a la dirección del viento, la velocidad de que está animado, el grado de humedad atmosférica, la topografía del terreno y las perturbaciones que existen en las altas regiones del espacio. Medida de un DIA. Fig. 7. Gráfico ilustrativo de la progresión del tiempo. Un meteorólogo norteamericano, M.R. Selby Maxwell, tomando como punto de partida las corrientes de lo que él llama Gulf Stream del aire, contraparte aérea de la corriente marina que se forma en el Golfo de México, ha anticipado con admirable precisión los años húmedos o secos que son de esperar en determinadas regiones de América del Norte, desde 1939 a 1951. Es tradición que Pitágoras proporcionaba el mismo conocimiento a los labradores de la cuenca del Nilo, pero sirviéndose para ello de la posición que ocupaba la luna cierto día del año, y actualmente hay numerosos almanaques que dan indicaciones similares, muchas de ellas bastante precisas, y debiéndose los errores, tanto los de los meteorólogos como los de los astrólogos, más bien a deficiencias en el estudio de los elementos a tener en cuenta que a fallas de la ciencia de que se valen. Pudiéndose, por lo tanto, contestar afirmativamente la respuesta que tenemos pendiente y admitir que existen factores universales que pueden revelar ese saber, y si de alguna manera nos identificamos con ellos, a la par que nos será dable conocer la ley que los gobierna, será perfectamente posible anticipar la medida de tiempo en que el fenómeno tendrá realidad. Tal es la primera base de la predicción respecto al mundo. Veamos lo concerniente a la segunda. Los eventos como exponentes de leyes en movimiento. Una ley es la regla y norma invariable y constante de las cosas, nacida de la causa primera o de sus propias cualidades y tendiendo siempre hacia el mismo fin. Un evento es la suma de actos que concurren al mismo efecto y la consecuencia natural de los procesos a que dan lugar ciertas leyes, pudiendo aceptarse que los unos son el exponente forzoso de la acción que efectúan las otras, acumulándose por partes y agrupaciones de partes y adquiriendo realidad sensible cuando el proceso de formación lo hace viable. Supongamos, por ejemplo, que el grupo de D, Fig 8, representa la suma de actos iniciales con que el proceso formativo da realidad a la acción de la ley. Aceptemos que al acumularse esos actos y alcanzar ciertas proporciones aparece el grupo CC, y que el total de ese grupo, complementando lo relacionado con B, concluye por llenar la medida representada por A, que es el evento consumado. Medida de un evento. Fig. 8. Gráfico ilustrativo de la progresión de los eventos. La consumación, al igual que las horas, el día, el mes, el año, el siglo, es la resultante de la adición de las partículas pequeñas, y no importa el evento de que se trate, sus características serán obra de las que poseen esas partículas, convirtiéndose en evento placentero o penoso según el predominio de unidades menores que tiendan a lo uno o lo otro. ¿Existirán en esos grupos indicaciones que revelen si el día lluvioso o claro de que hablamos antes favorecerá nuestro bien o nuestro mal? Dijimos que Pitágoras pronosticaba las cosechas de la cuenca del Nilo por la posición que ocupaba la luna cierto día del año, y que el señor Maxwell ha dado indicaciones acerca de las que pueden esperarse en determinadas regiones de América del Norte, en esto último, valiéndose de las perturbaciones periódicas que sufren las corrientes de lo que él llama Gulf Stream del aire. Afirman las Sagradas Escrituras que José predijo 7 años de abundancia y 7 de escasez a base de un sueño que tuviera el faraón respecto a 7 vacas gordas y 7 flacas, 7 espigas lozanas y 7 raquíticas, las vacas flacas devorando las gordas, y las espigas raquíticas consumiendo las pletóricas. Tolstói predijo la Primera Guerra Mundial por el estudio de la situación económica europea. Madame de Tebes, célebre quiromántica francesa, predijo esa misma guerra por el examen de la mano de oficiales franceses y alemanes. Numerosos astrólogos insistieron repetidamente en que el hoy duque de Windsor y antes príncipe de Gales jamás sería coronado rey, pues en su natividad estaba ausente el signo de la realeza, pronóstico que se cumplió a su tiempo y en oposición a todas las probabilidades que parecían oponerse a lo afirmado. En oposición a lo que afirmaban las enseñanzas clásicas de su tiempo, el astrónomo Le Verrier predijo la existencia y próximo descubrimiento del planeta Neptuno, estudiando para ello las perturbaciones que sufría Urano, y asimismo, en oposición a las enseñanzas clásicas de hace medio siglo, el astrólogo C. Parial no solo pronosticó la existencia y cercano descubrimiento de un nuevo planeta en nuestro sistema solar,
sino que adelantó el nombre que habría de llevar, Plutón, y la revolución que se operaría en los procedimientos científicos, utilización de la energía atómica, etc., como consecuencia de la acción que ese astro ejercería en la mentalidad humana, pronóstico que los físicos de comienzos de siglo no tomaron en cuenta por estar fundamentado en lo que los sabios de la antigüedad llamaron armónica planetaria, pero que en este caso fue confirmado en todas sus partes. Demuestran estos ejemplos que existen indicaciones en todo evento que está en vías de formación que permiten adelantar la índole de sus probables efectos al completarse. El postulado general de los factores universales a que nos referimos antes explica por sí mismo que si logramos determinar la posibilidad de una cosa, es perfectamente viable conocer la ley que la gobierna y seguir el curso del proceso que ha de completarla. Ese postulado y los conocimientos que proporciona solo autorizan, sin embargo, a inferir si el fenómeno tendrá o no realidad, en el caso, por ejemplo, de las corrientes del Gulf Stream del aire en relación a las cosechas, si el año será húmedo o seco. Como es sabido, la cosecha abundante necesita tierra húmeda, y aunque si el año lo es, se puede esperar cosecha óptima, en que lo sea o no tienen que concurrir forzosamente otros factores, pues la humedad por sí sola también puede referirse a inundaciones y devastaciones, cual ocurre en ciertas regiones de América del Norte algunos años en que la excesiva lluvia destruye las plantaciones. Los fundamentos de lo que llamamos ciencia de las anticipaciones hacen depender esos factores de las siguientes concordancias. 1 grado. El ordenamiento geométrico que asumen los elementos primarios que representan la cosa. 2. La proporción matemática en que se combinan los de distinto orden. 3. La razón armónica que preside el todo en relación a sus partes alícuotas. Quiere decir que, existiendo en el mundo la posibilidad de infinitos fenómenos, y contando todos ellos con leyes operantes y procesos en movimiento que pueden darles realidad, solo se hacen efectivos aquellos cuyos elementos geométricos, matemáticos y de consonancia propician su manifestación material. Y si deseamos saber si cierto fenómeno está en vías de realización o el sentido en que ejercerá su influencia, será en el estudio de esas concordancias donde deberemos inquirirlo. Todo el saber cifrado en los símbolos en que dijimos que los sabios de la antigüedad compendiaron las enseñanzas que explican la doctrina y los métodos a emplear para prever y anticipar los acontecimientos, se refiere a ese estudio, pues siendo cada evento el exponente de determinada ley, depende de los factores que la propician o contrarrestan, no solo que se haga efectiva en cierto tiempo, sino que las fuerzas que libera sean de carácter constructivo o destructivo en relación al tema de que se trate, y es la computación de esos factores, y no la ley en sí misma, lo que puede revelarlo. Consciente o subconscientemente planteado y desarrollado ese cómputo, ha sido y es el fundamento de toda predicción, tanto la que efectuaba José al interpretar los sueños del faraón, como la que verifica el meteorólogo M.R. Maxwell por medio de las corrientes del Gulf Stream del aire. La consideración de las leyes naturales como principios de conocimiento va a explicarnos la razón de lo afirmado. Fig 9. Ideogramas cabalísticos exponentes herméticos de la magia natural. Nota, esta línea repetida se mantiene como en el original, asumiendo que es intencional o un error de copia original. Las leyes naturales como principios de conocimiento. Una ley natural es, fundamentalmente, una entelequia que, haciendo posible cierta cosa, concluye por fórmula, comenzando por lo más sencillo y concluyendo por lo más complejo, primero por átomos, agrupaciones de átomos después, partes y agrupaciones de partes por último, y allegando las asistencias que le hacen tender a los fines que le son propios, acaba por darle realidad sensible y poder ejecutivo, placentero o penoso según la relación de afinidad que existe entre la cosa y los seres a ella sometidos. Conocer es averiguar por medio de las facultades la naturaleza y cualidades de las cosas, percibiendo cada una como algo distinto de lo que no es ella, advirtiendo y entendiendo lo que la distingue y separa de las demás, en lo que respecta a las leyes naturales, conociendo su acción, la progresión que siguen los procesos a que está vinculada y teniendo una idea clara de los efectos a que conduce, por donde se ve que, además de ser esas leyes principios de conocimiento invariables, todo lo que podamos conocer tiene, forzosamente, su razón de ser en ellas, sabiendo o no sabiendo lo concerniente a cierto asunto en la medida en que nos identificamos o no con la ley y los procesos de que es fundamento.
De acuerdo con las enseñanzas transmitidas por la simbología antigua y que los postulados de la ciencia moderna no niegan, la identificación se produce por la relación de afinidad que existe entre los elementos primarios que componen la cosa y los que están activos en el propio entendimiento cuando la percibimos, según el siguiente orden. En primer lugar, los que representan el principio de formación que hemos relacionado con el alma. En segundo lugar, los vinculados a las causas en movimiento que relacionamos con el espíritu. En tercer lugar, los asociados a procesos en formación que relacionamos con la materia. Aunque, según la apreciación común, lo que se llama alma y espíritu solo son propios del hombre, en la naturaleza y sus creaciones existen equivalentes que, conteniendo virtudes parecidas, actúan en forma similar, pudiendo decirse que en todo lo que existe, por el hecho de existir, hay partes proporcionales de lo que el hombre posee, tal vez en distintas modalidades de esencia y potencia, pero gobernado por el mismo principio fundamental y sujeto a la misma razón de consonancia, explicándose. Así que, siendo las leyes universales principios de conocimiento y estando limitado el número de esas leyes, el hombre puede identificarse con una cantidad casi infinita de cosas. Es opinión aceptada por las sucesivas generaciones de iniciados de las diversas escuelas esotéricas que han conservado los símbolos antiguos, que los procedimientos empleados en lo que llamamos ciencia de las anticipaciones cumple el cometido único de establecer la identificación de referencia. Según esa opinión, aunque existen múltiples fórmulas que pueden servir de común denominador entre el entendimiento y lo que se entiende, todas ellas derivan su eficacia de la relación que tienen con los siguientes elementos primarios. Primero los números, como medidas. Segundo las figuras, como coordenadas geométricas. Tercero los sonidos, como razones armónicas. 4 grados los colores, como energía en acción. 5 grados el movimiento, como principio de relación. Enseñan los símbolos que nos legaron los antiguos que en cada elemento primario hay partes proporcionales de todos los demás. Por ejemplo, color en el sonido, sonido en las figuras, figura en el movimiento y números en todo, pudiendo el entendimiento identificarse con el total de la cosa por cualquiera de sus partes y saber los efectos que ha de producir cierto proceso en formación antes de que se complete. Aceptando que las cosas son así, ¿se podrá convenir igualmente que existen las fórmulas que nos posibilitan para ello? Los siguientes ejemplos tienden a dar respuesta, no en lo que concierne a todas las cosas, sino en lo que respecta a la posibilidad de algunas. Los conocimientos como exponentes de fórmulas matemáticas. Una fórmula es el modo ya estudiado para explicar, ejecutar o resolver una cosa, con palabras precisas y procedimientos determinados. Según ya dijimos, conocer es el acto de averiguar la naturaleza de las cosas, advirtiendo y entendiendo lo que las distingue y separa de las demás. Como quiera que la naturaleza obra por partes y las cosas están formadas por agrupaciones de partes, lo que distingue una cosa de otra son las proporciones en que se combinan en ellas ciertos elementos, resultando así que el acto de entender no es otro que el de identificarse con esas proporciones, y todo conocimiento un simple exponente de la fórmula matemática que hace posible esa identificación. Fig. 10. Anverso y reverso de un amuleto, que se cree comprendía una fórmula mágica. Contrario a lo que hace suponer el sentido que se les asigna de ser el modo ya estudiado de explicar, ejecutar o resolver una cosa, las fórmulas son anteriores a los conocimientos que tenemos de ellas. Quiere decir, por ejemplo, que antes de que Kepler enunciase su famoso principio de que los cuadrados de los tiempos de las revoluciones de los planetas alrededor del Sol son entre sí como los cubos de sus distancias, la fórmula estaba implícita en el movimiento planetario, y lo único que hizo Kepler fue identificarse con ella. También lo estaba en la gravedad, la que años después de Kepler enunció Newton acerca de la gravitación universal diciendo que los cuerpos se atraen entre sí en razón directa de sus masas y en razón inversa del cuadrado de sus distancias. Lo estaba, asimismo, en las cuerdas y tubos sonoros, la que enunció Pitágoras millares de años antes de Kepler y Newton, de que la nota musical es una función de la longitud de la cuerda que la produce en relación a la raíz cuadrada de su densidad e inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su tensión.
No lo estaba menos en la geometría dimensional el teorema del mismo Pitágoras acerca de que el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos, Fig 11, y menos todavía dejaría de estarlo en el ordenamiento de la naturaleza el enunciado cuantista de Planck de que toda fuerza está representada por unidades completas y solo puede ejercer su acción cuando alcanza las proporciones requeridas por el medio en que actúa, aunque ese medio puede asimilarla en cantidades menores. Ocurriendo lo mismo con la infinidad de conocimientos que componen el tesoro de la presente civilización y que solo se hicieron efectivos y adquirieron valor cuando la mente humana halló la fórmula de que el conocimiento es exponente y por su medio se identificó con el principio universal con que está relacionado. Podremos suponer que así como existen las fórmulas, conozcámoslas o no, de todos los conocimientos que son posibles en lo que respecta a la parte mensurable del hombre y del universo, ¿también las hay para la inmensurable? Las doctrinas transmitidas por los símbolos antiguos afirman que sí. Según esas doctrinas, todo es uno, manifestándose en infinitas formas, habiendo en cada cosa partes proporcionales de lo que hay en las demás y siendo la parte visible la resultante obligada de lo que hay en ella de invisible. Las dos partes, sin embargo, regidas por el mismo principio elemental y obrando de acuerdo a cierta fórmula, que al identificarnos con ella no solo hace luz respecto a cierto tema, sino a muchos otros. Unos que atañen a lo que llamamos materia, otros a lo que dijimos espíritu, algunos a lo que se denomina alma, y todos actuando en la totalidad de que somos, abriendo nuestra inteligencia a mayor claridad respecto al mundo y a nosotros mismos, y haciendo que lo que se llama entendimiento en una persona no sea otra cosa que el acto de producirse en ella esa claridad y ser consciente de lo entendido. Fig. 11. Teorema del triángulo rectángulo, una de las fórmulas que propuso Pitágoras para explicar la correspondencia que existe entre la geometría y las matemáticas. De conformidad con esa doctrina general acerca del hombre, del mundo, de lo mensurable y de lo que no lo es, en toda fórmula están implícitos los valores morales y materiales de las cosas con que se relacionan, y cuando nos hacemos aptos para determinar los unos, también lo somos para identificarnos con los otros, quedando así explícito que el mismo principio de conocimiento puede revelar incógnitas distintas, y las fórmulas que declaran lo que hay en la parte visible de las cosas, servir asimismo, de común denominador para dar a conocer lo invisible. Los procedimientos y símbolos empleados en la predicción tienen esa propiedad. Veamos la razón de su eficacia. Las fórmulas como coordenadas de valores morales y materiales. Llámase coordenada en geometría a la línea que sirve para determinar la posición de un punto y al eje o plano a que se refiere esa línea. En el caso de los valores morales y materiales que concurren en una fórmula, se considera como coordenada cualquier factor que sirve para determinar otros, por ejemplo, la longitud, densidad y tensión de una cuerda vibrante, que determinando el número de vibraciones que la cuerda emite por segundo, dan tono al sonido y ayudan a conocer su melodía y la clase de sensación que producirá en nuestro oído, placentera o penosa, según que la nota fundamental se descomponga en series consonantes o no. Si en este mismo ejemplo se hace el estudio a la inversa, o sea, yendo desde lo moral a lo material, serán coordenadas la noción mental y la sensación que, dando a conocer la consonancia de la serie de vibraciones, indican la longitud, tensión y densidad de la cuerda, en cualquiera de los casos estando implícito en un factor todos los demás, y en ambos evidenciando que no solo la misma fórmula sirve para explicar lo que hay de mensurable e inmensurable en cierta cosa, sino las causas que motivan lo uno y lo otro y los probables efectos a que tienden los dos. ¿Será posible que unas simples proporciones geométricas o matemáticas tengan la virtud de hacernos sentir bien o mal? ¿Es de aceptar que esas mismas proporciones o líneas sirvan de coordenadas entre el hombre y el mundo y expliquen lo que hay de moral y material en ambos? La naturaleza, además de obrar por partes y agrupaciones de partes, lo hace siguiendo una progresión relativa entre el mundo y el hombre, esto es, no haciendo que el uno copie del otro, como dijo Wilde, sino creando simultáneamente la cosa, el ojo que la ve, la mano que la utiliza y la mente que la comprende, las tres cosas sirviéndose de fórmulas previamente existentes y en armonía con la línea de continuidad que sigue la evolución universal en su conjunto. En esas fórmulas estará, por lo tanto, todo lo que el mundo es y el hombre puede saber, debiéndose los fenómenos que se efectúan en el uno y la comprensión que tiene lugar en la mente del otro.
A la interacción de los elementos que la fórmula asocia, en el ejemplo de la cuerda vibrante, a la longitud, densidad y tensión de la misma, y a la clase de filamentos nerviosos que el sonido activa en nuestro aparato auditivo, la sensación que esos filamentos evocan y el estado mental a que la sensación da lugar, y así sucesivamente con infinitos fenómenos. En todos, empero, debiéndose el efecto, no al elemento de por sí, sino a la razón geométrica o matemática que determina la combinación, por donde se ve que las líneas y las proporciones pueden, en realidad, cumplir la misión a que se refieren las preguntas pendientes y ser las coordenadas que, asociando los elementos vinculados a ciertos efectos, no solo los determinan, sino que suministran la regla que nos ayuda a conocerlos antes de producirse. La fórmula matemática y geométrica que los sabios de la antigüedad llamaron divina proporción explica una parte del tema. La divina proporción como fórmula matemática de lo bello. Se sabe que el escultor griego Policleto esculpió, hace 2500 años, su Dorífero, conservado actualmente en el Museo del Vaticano, de acuerdo con cierta fórmula matemática, que tomando como unidad de medida cierta parte del cuerpo, indica las dimensiones que deben tener las demás para que la obra resulte estéticamente perfecta. También es fama que, guiados por la misma fórmula, Telecleo y Teodoro esculpieron separadamente las dos mitades de una estatua de Apolo, el uno trabajando en Samos y el otro en Efeso, y aunque ninguno de los artistas pudo ver lo que hacía el otro, los trazos coincidieron con la misma exactitud que si fuesen obra de la misma mano. Según Plinio y otros autores antiguos, la medida patrón que tomaron por base dichos artistas era la del dedo medio, y la fórmula de que se valieron para encontrar la relación que debían tener las demás partes del cuerpo a fin de que el conjunto fuese armónico, es la de la medida áurea o divina proporción. Transmitida por Euclides y divulgada por Luca Pacioli en numerosas aplicaciones a la escultura, arquitectura, pintura, etc., la fórmula de la divina proporción se pierde en la más remota antigüedad, habiendo evidencia de que fue empleada por los sabios de otros tiempos para la solución de múltiples incógnitas, muchas de ellas relacionadas con la predicción. Regida por la razón matemática y geométrica de que la parte mayor debe ser al total como la parte menor es a la mayor, en geometría puede expresarse, aproximadamente, así. Quiere decir que, siendo A, B el total, C, D debe ser a B como E, F es a C, D en el supuesto, por ejemplo, de que el total mida 10 centímetros, la parte mayor deberá medir 6,18, y la menor 3,82, valores que, aunque no rigurosamente exactos, son los más cercanos que pueden obtenerse, y los únicos que en este ejemplo hacen que, en realidad, la parte menor sea a la mayor como la mayor es al total, todo ello representado por la siguiente fórmula. En la aplicación práctica de la divina proporción, toda división de la parte mayor multiplicada por sí misma debe dar el mismo valor que se obtiene al multiplicar la parte menor por el total, en el ejemplo que estamos considerando, así. Cuando la parte mayor es conocida, se puede averiguar la menor si se multiplica el valor conocido por 0,61812, en nuestro ejemplo, obteniendo 3820 como resultado, o sea las dimensiones de la parte menor. Si, por el contrario, se posee el de la parte menor y se desea el de la mayor, es posible obtenerlo si se multiplica el valor que se conoce por 1,6178, que en el caso en estudio da 6,18. Ejemplo, el alto de este libro es 23 centímetros. Si se desea saber el ancho que corresponde a esa altura para que sus proporciones sean armónicas, multiplíquese 23 por 0,61812 y se obtendrá 14,216,76. En caso de conocerse el ancho, que en números redondos diremos que es de 14 centímetros, para saber el alto se multiplica 14 por 1,6178, obteniendo como resultado 22,6492. Mecánicamente pueden determinarse las dimensiones de la parte menor y de la mayor por medio del compás de proporción, uno de cuyos lados mida 3,82 y el otro 6,18 o múltiplos de esos números. Digamos 7,64 la parte pequeña y 12,36 la grande, siendo así posible averiguar a simple vista no solo las dimensiones de una parte al conocer las de la otra, sino simultáneamente las de las dos. El famoso Panteón de París, Fig. 12, conocido como uno de los monumentos arquitectónicos más bellos que existen, así como el Dorífero, aceptado como el exponente más perfecto de la belleza masculina,
Fueron planeados y desarrollados a base de esos compases, que teniendo en la fórmula geométrica de la divina proporción la regla que determina su empleo en el arte, tienen en la diferencia que existe entre 500 y 809 la razón matemática que rige esa fórmula y permite aplicarla a numerosos propósitos. ¿Cuál se cree que hacían los antiguos egipcios, en lo que al hombre concierne, combinando las propiedades de esa fórmula con las de su célebre canon? El canon egipcio como medida de lo que hay de visible e invisible en el hombre. Las primeras noticias que hay de la fórmula de la divina proporción se deben a Euclides. Ha sido y es, sin embargo, opinión universalmente aceptada que la mayoría de los conocimientos que dicho sabio ha transmitido son muy anteriores a su época, calle 300 a J.C., correspondiéndole únicamente el mérito de haber recogido y explicado esos conocimientos y dado unidad a la doctrina que los abona. Como es natural, en esa labor de recopilador y expositor, ni le era posible detallar las aplicaciones que había tenido el saber que transmitía, ni tampoco remontarse a sus fuentes de origen, motivo por el cual, aprovechando solo la parte de esa fórmula relacionada con la geometría, pasa en silencio las aplicaciones que se cree le habían dado los sacerdotes egipcios, estos empleándola en combinación con el canon de que se sirviera Policleto para esculpir su dorífero más de 200 años antes de que Euclides viniese al mundo. Fig. 12. El Panteón de París, cuya arquitectura está regida por la fórmula de la divina proporción. Está formado el canon en cuestión, Fig. 13, por una figura humana, dividida en 21 sectores iguales, representando el airón de la parte superior los valores morales, y teniendo todos los sectores la medida del dedo medio de la mano, estando incluido en las rectas, curvas, círculos y semicírculos que forman la figura lo que hay de físico, mental y espiritual en el hombre, con lo que no solo la figura se constituye en la medida patrón que revela las dimensiones que deben tener las distintas partes del cuerpo para que el conjunto sea hermoso, sino en la que da la relación que es preciso que exista entre algunas de ellas para que haya una armónica correspondencia entre lo que el individuo posee de espiritual, mental y físico, las tres cosas evidenciadas por la regla de la divina proporción de que la parte menor debe ser a la mayor como ésta es al total, y debiendo existir entre cualquiera de ellas y las demás la misma razón que existe entre el número 500 y el 809. La dimensión del dedo medio como medida patrón para determinar la correspondencia que debe existir entre el todo y sus partes, no ha sido aceptada por todos los maestros de la pintura y escultura. Miguel Ángel, por ejemplo, considera la figura humana como un conjunto de 28 partes, siendo la unidad de medida un tercio de la cabeza. Leonardo da Vinci, por el contrario, estudiando las proporciones en las distintas edades, dice que en el niño la anchura de la espalda es igual a la longitud de la cara, y ésta igual a la distancia que media entre el hombro y el codo, dando iguales medidas para muslo desde el pubis a la rodilla y desde esta a la articulación del pie, y, opinando que si bien en el desarrollo se duplican en forma variable las longitudes, la del rostro es constante, da como regla la de que 10 de estas componen la altura del hombre bien proporcionado. Con ligeras diferencias, la medida de los 10 rostros, que representa la de 8 cabezas, parece ser la seguida por los grandes maestros, las cabezas divididas en sectores, más o menos en la siguiente forma. Desde lo alto de la cabeza a la punta de la barbilla representando una medida mayor dividida en 4 menores, que comprenden la frente hasta las cejas, desde las cejas hasta la punta de la nariz, desde esta hasta la barba, desde la barba al nacimiento del pecho, y así sucesivamente, concediendo al brazo 4 medidas mayores contadas desde el hoyuelo de la garganta hasta el extremo del dedo medio, a la espalda 2 medidas contadas del hombro al hombro. Los artistas modernos, en vez de los 19 dedos egipcios o de las 8 cabezas de Leonardo, buscan la armonía tomando como unidad de medida la nariz y asignando 30 narices en la siguiente forma. Parte del cabello mirada de frente 1. Frente 1. Nariz 1. Boca y barbilla 1. Barbilla y base del cuello 2. Base del cuello a la de los pechos 3. Base de los pechos hasta el ombligo 3. Del ombligo al pubis 3. Del pubis a la rodilla 1 y medio. Desde la rodilla al pie 6. Desde el empeine hasta la planta 1 y medio. Total 30. Pablo Richer, siguiendo a Leonardo, en vez de la nariz, toma como base la medida de la cabeza y asigna al cuerpo bien proporcionado 8 cabezas, distribuidas así. 1 grado.
cabeza hasta la barbilla. 2 grados. Desde la barbilla hasta los pezones. 3 grados. Desde los pezones hasta el ombligo. 4 grados. Desde el ombligo al pubis. 5 grados. Desde el pubis a la mitad del muslo. 6 grados. Mitad del muslo hasta la parte baja de la rodilla. 7 grados. Parte baja de la rodilla a la parte inferior de la pantorrilla. 8 grados. Desde la parte inferior de la pantorrilla hasta la planta de los pies. Fig. 13. Canon egipcio, la medida patrón más antigua para determinar las proporciones armónicas del cuerpo humano. Según este autor, las medidas del ancho son 2 cabezas, a nivel de los hombros, 1,5 cabeza a nivel de la cadera. El brazo representa 3 cabezas, 2 desde la juntura del hombro hasta la articulación de la muñeca y una desde la muñeca hasta la extremidad del dedo medio. De acuerdo con esas medidas, propuestas originalmente por Vitruvio y explicadas geométricamente por Leonardo, el centro del cuerpo es el ombligo, y si a un hombre que está acostado con los brazos y piernas abiertos naturalmente, Fig. 14, se le pone el pie de un compás en ese centro y se traza con el otro una circunferencia, la línea tocará la extremidad de los dedos de manos y pies, quedando, así, circunscrito en un círculo y sirviendo ese círculo para determinar las dimensiones del triángulo y cuadrilátero en que se descomponen los aspectos de su personalidad y los planos en que obra, que era la forma en que los egipcios representaban lo que hay de visible e invisible en él. Ser humano y se servían de la fórmula de la divina proporción en la ornamentación de sus templos, la consonancia de sus cantos litúrgicos, los movimientos de sus danzas sagradas, los misterios de sus escuelas iniciáticas y, en fin, en todo lo que de alguna manera tendía a expresar o conmover lo físico y lo que no lo es, por donde se ve que tanto el canon como la medida áurea, además de principios de conocimiento de valores materiales, también pueden ser lo de los morales, tal vez esto último la verdadera misión que les asignaron sus creadores. Lo que los antiguos llamaron divina proporción, hoy se denomina división en media y extrema razón. Según los principios que rigen la fórmula, la armonía perfecta entre el todo y sus partes menores y mayores solo es posible si al dividir las grandes por las pequeñas se obtiene el mismo valor que cuando se divide 809 por 500. La relación de estas cantidades es 1/618, quiere decir, una unidad y 618 milésimos, así. 809 dividido entre 500. 1/618. Se considera belleza impecable aquella cuyas medidas mayores y menores están regidas por dicha razón, esto es, cuando al dividir el todo por la parte mayor se obtiene 1/618 como cociente, y al dividir la mayor por la menor se produce igual resultado. Parece ser que es sumamente difícil lograrlo, siendo únicamente dable obtener valores aproximados, como dicen que ocurre con la Venus de Milo, cuya cabeza no es matemáticamente proporcional al cuerpo. Y las partes que lo son no están regidas por la razón 1/618, sino por la de 1/612. Viviendo, sin embargo, en un mundo en constante evolución y de valores relativos, esa fórmula ayuda a encontrar las medidas que más se acercan a lo perfecto, y aunque sin que tal vez jamás lo podamos hallar, sirve para situarnos en el camino en que es posible obtener partes proporcionales de lo deseado, en lo que a la predicción respecta, explicando su posibilidad por el ordenamiento que gobierna la naturaleza y la existencia de fórmulas que indican por adelantado algunos de los resultados a que ese ordenamiento conduce. Fig. 14. Paradigma de Leonardo, que da la medida vertical y horizontal del cuerpo de estatura normal. Como se ha dicho, la regla de la divina proporción es un exponente de lo bello, tal como la mente humana lo concibe y aprecia, y puede ser aplicada a las artes más variadas, en todas con la seguridad de que lo que se haga de acuerdo con sus razones ha de resultar armonioso a la vista, agradable al oído y placentero a todo nuestro ser. Se cree que hubo un tiempo en que se conocían muchas otras fórmulas de trascendencia parecida, aunque relacionadas con objetivos distintos, que no sólo daban una idea adelantada de lo que había de ser cierta cosa, sino que indicaban los elementos matemáticos y geométricos que podían formarla. Los tangramas mágicos que han llegado hasta nosotros, tienden a confirmar esa creencia. Veamos lo que pueden enseñarnos al considerarlos como los elementos de que se sirve la naturaleza en sus creaciones.
Los tangramas mágicos como elementos geométricos creadores. Llámase tangrama a la combinación de 7 elementos geométricos que se obtienen al dividir un cuadrado en 5 triángulos, un cuadrilátero y un rombo, y ordenarlos de manera que la unión de todos ellos forme la figura de cierta cosa. La división se hace según se ilustra en el gráfico 15, y es condición ineludible que todas las piezas así obtenidas estén presentes en la figura a que el tangrama se refiera, sin que ni en la misma figura haya piezas repetidas ni falte alguna de las que se producen al dividir determinado cuadrado. Siendo potestativo dividir cuadrados de distintas dimensiones, es lógico que las figuras pueden hacerse de muy variados tamaños, y aunque sirviéndose siempre de los mismos elementos geométricos, producir figuras que interpreten un número casi infinito de cosas. El mérito de la fórmula de división tangramática del cuadrado no está, sin embargo, en que las piezas que se obtienen produzcan figuras de distintas dimensiones o que puedan interpretar cosas diferentes, sino en que los mismos elementos geométricos den forma y expresión a las infinitas posiciones que la misma cosa puede asumir, haciendo que para dársela sea necesaria la asistencia de los 7 elementos que componen cada tangrama. De ahí que esa fórmula, que se pierde en los tiempos más lejanos y nos fue transmitida como curiosidad científica y objeto de recreo, haya despertado el interés de los estudiosos más eminentes, y fuese empleada por diversas escuelas ocultistas para explicar numerosos fenómenos, entre ellos el de la creación a base de la matemática y la geometría. Fic. 15. Elementos geométricos que forman los tangramas. El tangrama es una unidad, capaz de por sí de representar la figura de cualquier cosa o ser existentes, y hacerlo en las infinitas actitudes o formas que el ser o la cosa puedan asumir. Fic. 16. 2 escenas formadas con el mismo tangrama. La niñera y el carro del gráfico 16 están delineados con los mismos 7 elementos geométricos que los 3 muchachos que aparecen jugando en el mismo gráfico, y con esos mismos elementos también están confeccionadas las 6 piezas de ajedrez del gráfico 17. Por la combinación de las mismas piezas en la misma figura, pero colocadas en distinto orden, se puede, incluso, relatar una historieta como la ilustrada en el gráfico 18, de autor anónimo, cuyo sentido es el siguiente. Éranse 2 enamorados, Abelardo, 1, y Eloísa, 2, que al ser contrariados en su amor, deciden fugarse a las 8:03 de la noche, dándose cita en el puente, 4, y teniendo allí por testigos a un pez, 5, y a un cisne, 6, acuerdan ir en busca del herrero, 7, para que los case. Contento de poder contribuir a la dicha de los jóvenes, abandona inmediatamente martillo, 8, y yunque, 9, y se dispone a unir a la pareja. Pero mientras tanto, el padre de la joven, 10, al darse cuenta de la ausencia de su hija, ensilla un caballo, 11, prepara su pistola, 12, se pone un grueso chaquetón, 13, y una gorra de montaña, 14, y se lanza a todo correr en persecución de los enamorados, asustando en su carrera a las gallinas, 15, las ocas, 16, los cerdos, 17, y llegando a la herrería cuando la ceremonia ha terminado. Hombre razonable, sin embargo, acepta los hechos consumados, se sienta en una silla, 18, carga su pipa, 19, acepta el vaso de cerveza, 20, que le ofrece el herrero, y después de vivir largos años en compañía de sus hijos y nietos, encuentra descanso eterno bajo la losa funeral, 21, en que éstos le testimonian su cariño. Fic. 17. Piezas de ajedrez formadas con los tangramas. La historieta podría contener muchas otras figuras, que relatasen en detalle los pormenores de lo ocurrido, y asimismo estar relacionada con cualquier otro tema. Los elementos de formación serían, no obstante, los mismos, dependiendo únicamente del orden en que fuesen colocados. Fic. 18. Historieta relatada por medio de tangramas. Autoriza esto a suponer que esos elementos tienen la propiedad de dar forma a cuanto el hombre puede conocer y tal vez ser una copia de los que la naturaleza emplea en sus creaciones. Se sabe que cada mineral cristaliza y se esfolia formando una figura geométrica determinada, que las sustancias químicas se combinan por el valor geométrico y matemático de las sales que las componen, que la mecánica está regida por la misma ley, que el sonido, el movimiento, la radiación y, en fin, cuanto hay de mensurable en el universo, tienen su razón de ser y comportarse en la geometría y los números. Es perfectamente posible, pues, que procediendo la naturaleza por partes y agrupaciones de partes,
los seres y cosas existentes en el mundo no sean otra cosa que un agregado de los mismos elementos que entran en el tangrama, y que el acto de conocerlos y diferenciarlos esté determinado por nuestra identificación con la fórmula que hace posible la división del mismo cuadrado en piezas que dan realidad tangible e inteligible a las más variadas creaciones, llegándose así a la conclusión de que sí. Bien las creaciones son infinitas, los conocimientos básicos son unos, y al poseerlos no solo nos es dable reconocer unas cosas por otras, sino por un conocimiento alcanzar partes proporcionales de todos los demás, lo relacionado con la predicción, una de esas partes. La figura de cada tangrama y la idea que expresa es el resultado de la posición que ocupa cada pieza en relación a las demás, estando determinada la armonía de sus líneas y la belleza de su forma por la regla de la divina proporción. Se puede aceptar, por lo tanto, que si aunamos el saber contenido en estas fórmulas, además de ser posible interpretar una cantidad casi infinita de cosas, podremos hacerlo de manera que sean gratas a quien las contempla, y sin que esto autorice a suponer que la sensación así despertada ha de ser para su bien o su mal, evidencia cumplidamente que se puede predecir uno de sus efectos inmediatos, en este caso, la sensación de agrado, y tal vez valiéndose de otras fórmulas, predecir, asimismo, las consecuencias trascendentales que esa sensación pueda tener en la vida de quien la sienta. La consideración de los factores conocidos como exponentes de los desconocidos de que vamos a tratar ahora, puede mostrar el camino a seguir para dar aplicación conveniente a lo que se sabe y buscar aprender parte de lo mucho que se ignora. Los factores conocidos como exponentes de los desconocidos. Es tradición que, sospechando el rey Hierón que el joyero a quien entregara cierta cantidad de oro para que construyese una corona, había sustituido parte del oro por plata, pidió a Arquímedes que lo comprobara, pero sin deteriorar la corona, pues era una obra artística de alto valor. El factor conocido de que disponía el sabio geómetra para cumplir la tarea, era el representado por el peso del oro entregado al joyero, y el desconocido que pretendía averiguar consistía en saber si en la masa metálica había mezcla, ya que pesando la corona exactamente igual que el oro entregado, solo por ese medio podría saberse si se había hecho la sustitución. ¿Cómo saberlo sin deteriorar la corona? Arquímedes había dicho a Hierón, dame un punto de apoyo y levantaré el mundo. El punto de apoyo en el presente caso es la cantidad de oro que el rey entregara al joyero. Consecuente, pues, con lo prometido, el sabio busca en su sabiduría la solución del problema, y como consecuencia de los esfuerzos que realiza para resolverlo surge la hoy famosa ley de hidroestática de que un sólido sumergido en un líquido pierde su peso una cantidad igual al peso del agua que desaloja. Conocido el peso específico del oro entregado al joyero, y pesada la corona sumergida en el agua, pudo averiguarse si en el interior del metal había o no mezcla. Todo ello sin dañar en lo más mínimo la joya y sirviéndose de un procedimiento sencillísimo en nuestros días. ¿Será posible obtener los mismos resultados respecto a otros temas? Queremos decir, ¿todos los factores conocidos pueden ayudar a averiguar los desconocidos a que están vinculados? Según el ordenamiento que hemos visto prevalece en la naturaleza, los principios universales que gobiernan ese ordenamiento, las fórmulas que lo interpretan y los procedimientos que nos permiten identificarnos con los principios y las fórmulas, no hay nada que se oponga a ello. Los descubrimientos que se realizan diariamente en todas las ramas de las ciencias y de las artes no solo evidencian su posibilidad, sino que prueban que es una tarea relativamente fácil, cumplida a través de procedimientos comunes y por personas que no poseen ninguna facultad extraordinaria, existiendo numerosas obras que, en lo que respecta a múltiples ciencias, ponen esos procedimientos al alcance de cualquier estudioso. Fig. 19, Tábula esmaragdina, en la que se cree compendió Esmaragdo los fundamentos de su gramática mayor. De acuerdo con el saber cifrado en los símbolos de que hablamos antes, también hay métodos que facilitan esa tarea en lo que respecta a lo que llamamos ciencia de las anticipaciones, algunos de ellos, los siguientes, que los antiguos vinculaban a cierto planeta y recomendaban como más propios para las personas nacidas bajo la influencia del astro relacionado con la ciencia que se emplea. Aeromancia, predicción por los fenómenos del aire. Se relaciona con Urano. Alectoromancia, predicción por las piedras que se hallan en el hígado de los gallos viejos. Se relaciona con Saturno. Alquimomancia, predicción por reacciones químicas. Se relaciona con Urano. Aritmomancia, predicción por combinaciones numéricas.
Se relaciona con Mercurio. Astragalomancia, predicción por la taba y los dados. Se relaciona con Neptuno. Astrología, predicción por los movimientos de los astros. Se relaciona con Júpiter. Asinomancia, predicción por metales incandescentes. Se relaciona con Marte. Velomancia, predicción por el empleo de flechas. Se relaciona con Júpiter. Brisomancia, predicción por los movimientos que se efectúan durante el sueño. Se relaciona con Neptuno. Cartomancia, predicción por los naipes. Se relaciona con Júpiter. Cefalomancia, predicción por la contextura del cráneo. Se relaciona con Saturno. Ceromancia, predicción por cera derretida. Se relaciona con la Luna. Cleidomancia, predicción por las llaves. Se relaciona con Marte. Cristalomancia, predicción por bolas de cristal. Se relaciona con la Luna. Dactilomancia, predicción por anillos. Se relaciona con Venus. Hemeptropomancia, predicción por espejos. Se relaciona con Neptuno. Esteloscomancia, predicción por telas. Se relaciona con Júpiter. Espodomancia, predicción por cenizas y residuos. Se relaciona con Saturno. Lampadomancia, predicción por la luz de las lámparas. Se relaciona con el Sol. Hidromancia, predicción por el examen del agua. Se relaciona con Neptuno. Lecanomancia, predicción por el examen de las gemas sumergidas en agua. Se relaciona con Neptuno. Libanomancia, predicción por el incienso. Se relaciona con Venus. Litomancia, predicción por el examen de piedras. Se relaciona con Saturno. Margaritomancia, predicción por perlas y margaritas. Se relaciona con la Luna. Metoposcopia, predicción por las líneas de la frente. Se relaciona con Venus. Necromancia, predicción por el examen de los cadáveres. Se relaciona con Saturno. Numeromancia, predicción por valores numéricos. Se relaciona con Urano. Numerología, predicción por el valor cabalístico de los nombres y fechas. Se relaciona con Urano. Oculomancia, predicción por el examen de los ojos. Se relaciona con el Sol. Oinomancia, predicción por el examen del vino. Se relaciona con Neptuno. Onicomancia, predicción por el examen de las uñas. Se relaciona con la Luna. Ornitomancia, predicción por los pájaros. Se relaciona con Mercurio. Patmoscopia, predicción por los latidos del corazón. Se relaciona con el Sol. Piromancia, predicción por el fuego. Se relaciona con Júpiter. Quiromancia, predicción por los signos de la mano. Se relaciona con Mercurio. Rhabdomancia, predicción por el movimiento de péndulos y varas. Se relaciona con Urano. Sibilomancia, predicción por los silbidos. Se relaciona con Urano. Teomancia, predicción por la cábala y libros sagrados. Se relaciona con Mercurio. Silomancia, predicción por el examen de madera. Se relaciona con Saturno. Considerados los anteriores procedimientos como ramas de una misma ciencia y auxiliares especialmente adecuados a ciertas personas, prestaron durante millares de años incontables servicios, y aunque debido a la misma trascendencia de los problemas para que se los emplean no es posible aceptarlos como fórmulas que revelan matemáticamente todas las incógnitas, pueden ser, sin embargo, auxiliares de gran valor para alcanzar, por medio de los factores conocidos, el conocimiento de muchos que permanecen ocultos. ¿En qué forma han sido y deben ser empleados para que su servicio sea eficaz? Cuenta una vieja leyenda árabe que, caminando 4 sabios a la orilla del desierto, al ver las huellas de camello que había en la arena, dijo uno de ellos: «El camello es cojo». Y tuerto del ojo izquierdo, agregó otro a los pocos instantes. «Y no tiene cola», sentenció el tercer sabio poco después. «Y está enfermo del estómago», concluyó el último, momentos más tarde. «Si tan bien conocéis el camello que me robaron, también sabréis dónde está el ladrón», dijo un mercader que oyó lo que los sabios decían.
Como quiera que estos aseguraron que jamás habían visto el camello ni tenían la menor idea de quién podría haberlo robado. El mercader los hizo comparecer ante el rey a fin de que explicasen el conocimiento tan minucioso que poseían del animal. Si jamás habéis visto el camello, dijo el rey, ¿cómo sabéis que es cojo, tuerto, no tiene cola y padece del estómago? Observé la huella de solo 3 patas, y de esa observación deduje que era cojo, dijo el primer sabio. Vi que las hojas del lado derecho del camino habían sido comidas, mientras que las del lado izquierdo estaban intactas, lo que me hizo suponer que el camello era tuerto, afirmó el segundo. De trecho en trecho, dijo el tercer sabio, había pequeñas gotitas de sangre, y supuse que se trataba de picadas de moscas y que el camello carecía de rabo para ahuyentarlas. Observé, dijo el cuarto sabio, que las huellas de las patas delanteras eran mucho más profundas que las de la pata trasera, y por ello deduje que el animal padecía del estómago. El ordenamiento que hemos visto que prevalece en la naturaleza, las leyes universales que lo rigen, las fórmulas matemáticas y geométricas que lo interpretan y las diversas ramas de la ciencia de las anticipaciones que sirven desde la más remota antigüedad para averiguar los factores desconocidos por medio de los que se conocen, exigen una técnica de inducción y deducción similar a la empleada por los 4 sabios árabes en el caso del camello. Gran parte de los procedimientos que tanto han hecho progresar las ciencias positivas de la presente civilización deben su éxito a esa técnica, y es de presumir que tanto los aciertos como los desaciertos que hubo y hay en la predicción, se deban más bien al empleo propio o impropio de ese elemento, que a la capacidad o incapacidad de la ciencia de las anticipaciones para producirlos. Pues, como hemos visto, en lo que al mundo se refiere todo es una sucesión de causas y efectos que progresa por partes y agrupaciones de partes, adquiere realidad en obediencia a leyes de acción inmutable y a través de fenómenos constantes, y una vez que se conoce lo que es primero, es perfectamente previsible lo que ha de ser segundo, pudiendo así concluirse que, aunque las enseñanzas fragmentarias contenidas en los símbolos antiguos no autorizan a suponer que se dispone de una ciencia predictiva de seguridad absoluta, aportan, sin embargo, elementos valiosos para explicar los fundamentos que la abonan, y no solo hacen meritorios los esfuerzos que se realicen por perfeccionarla y hacerla útil, sino que pueden producir resultados altamente satisfactorios en todos los casos en que la contribución personal de quien la aplica aporte fielmente el segundo elemento que dijimos es necesario para que cualquier individuo averigüe las medidas de los tiempos, el número de cada cosa y el instante en que se colma la medida que la hace cambiar. Siendo esa contribución de tal importancia, y dando por suficientemente explicado lo relacionado con el mundo, pasaremos a considerar lo que concierne al individuo. En el maravilloso mundo de correspondencias en que el universo tiene todos sus equivalentes en el hombre, y el hombre tiene todos los suyos en la mente tiene todos sus equivalentes en la ciencia de las anticipaciones, y esa ciencia tiene los suyos en una aptitud personal.